Es muy poquito, por eso digo que que esto lo vamos a ver muy, muy rápido y además vamos para eso a utilizar el sentido común, que quizás es lo mejor de todo. A ver. Ahora no funciona. Ahora. Bien, estamos ya. Venga, punto 6. Punto 6. La influencia del relieve en nuestra vida. Ya digo que aquí vamos a utilizar el sentido común porque lo único que tenemos que pensar es qué haríamos nosotros ante una situación de ponernos a vivir en un sitio. ¿Qué buscaríamos? ¿Cuestas empinadas o buscaríamos lugares llanos? ¿Qué buscaríamos? ¿Estar muy alejados del mar o estar cerquita del mar? ¿Qué buscaríamos? ¿Terrenos fríos o muy cálidos o terrenos templados? Bueno, pues si empezamos a pensar en todo esto nos damos cuenta que nosotros, la mayoría de la población, prefiere vivir en sitios cercanos a los ríos, en sitios donde el clima sea templadito, que los relieves faciliten las actividades humanas. Hombre, no es lo mismo vivir en un pueblo relativamente llano, como puede ser, yo que sé, Fuente del Saz. A ver, por favor, que podemos tener un esguince de cuello, ¿vale? Entonces, para protegernos, miramos al frente. Ya digo, en un sitio relativamente llano, en el que cuesta poco desplazarse, a vivir en lo alto de la cuesta de Algete y que se te olvide ir a comprar el pan. Y recordar que ante el olvido de comprar el pan no van a ir vuestros padres. Vais a ir vosotros. Y es cuesta abajo, compra, y eso no es el problema. El problema era que tengo que subir. Y cuando llegues arriba te diga tu madre, la leche. Eso es. Bueno, estas cosas ocurren, ¿eh? Al fin y al cabo, estáis en la edad de estar de mensajeros. La mayoría de la población, por lo tanto, vive cerca de la costa y el 80% por debajo de los 500 metros. O sea, tampoco vive en grandes altitudes. Nos solemos poner en valles, en las llanuras, y además todos estos sitios también favorecen la agricultura, porque en cuesta hacer cultivos pues es muy complicado. Tengo que hacer cosas especiales que ahora veremos. Se facilitan las vías de comunicación, se pueden construir aeropuertos, grandes carreteras, trenes. Pensar, por ejemplo, en qué o cómo se han tenido que construir muchas autopistas si habéis ido a Galicia, que está todo lleno de montañas. Cada 2 por 3 tiene que hacer o túneles, viaductos, que son estos puentes por donde pasan las autopistas, continuamente, con lo que es muy, muy, muy complicado. En cambio, vais por Castilla y son grandes rectas, enormes rectas, y por supuesto ahí vive bastante gente. Lo normal es que en las montañas, con fuertes pendientes, viva poca gente, ¿eh? Aquí no podemos hacer infraestructuras de comunicaciones, no podemos desarrollar determinadas actividades económicas, pero aún así, ya viviendo como vivimos en el siglo XXI, la tecnología es tan avanzada que prácticamente podemos vivir en todas partes. Pensad, por ejemplo, en la gente que durante 6 meses al año se traslada a la alta montaña para la temporada de esquí. Y viven todo el año allí. Los monitores, los restauradores, los hoteleros, y están viviendo en alta montaña, pero porque están al fin y al cabo ocupándose de su negocio. ¿Qué ocurre si vive mucha gente en un terreno en el que no es llano y tienen que comer? Por ejemplo, sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, sur de la China. ¿Y ya sabéis cuál es su principal fuente de alimento? El aló, ¿no? Pues para comer aló, pues lógicamente necesito poder cultivar, y para eso utilizo una cuestión o una forma que se llaman terrazas. No sé si las veis aquí, que también las tenéis en el libro, que es horadar el terreno de las montañas para tener pequeñas zonas, lo que pasa que muchas, donde poder cultivar. ¿Lo veis? Además, ellos lo hacen con unos muretes especiales para que encima el agua de la lluvia se quede ahí estancada y puedan tener varias cosechas de arroz al año. Esta es una posibilidad. Esto también lo veis, por ejemplo, en la isla de La Gomera, para plantar ¿qué? Plátanos, claro. No, en Canarias son plátanos, no son bananas. ¿Las bananas vienen de dónde?
No, de Centroamérica. ¿Vale? De Centroamérica. Bueno, en otros sitios, ¿veis? Ya hemos dicho que se han construido terrazas para el desarrollo de la agricultura o en las cumbres para estaciones de esquí. Pero, ¿qué es lo que hace también el ser humano contra el relieve? Y es que la verdad que aquí estamos haciendo mucho. Bien, plantearos, más o menos cuántos años llevamos de civilización. A ver, haceros una idea, más o menos. 2000 años desde Cristo, pero antes ya había. En principio llevaremos unos 5 o 6.000 años de civilización, pero antes de esa civilización, el hombre inventó algo importante para su desarrollo. La más importante, la agricultura. La agricultura le permitió asentarse, y ya no solamente asentarse, sino dar de comer en épocas en las que no había comida. Porque si no, recordad que antes eran nómadas y se tenían que ir desplazando siguiendo la comida, ¿no? Bueno, pues desde que se inicia la agricultura, el terreno, el relieve en toda la tierra está cambiando. Porque para cultivar, ¿qué necesito? Terreno. Si el terreno está cubierto de árboles, ¿qué hago? Cortarlos, los talo. Y entonces he talado árboles desde hace 10.000 años. Con lo que prácticamente han desaparecido más de la mitad, un 80% de los bosques del mundo. El sitio donde estáis ahora mismo, esto eran bosques de encinas. Ahora, tampoco penséis que un bosque de encinas es un bosque que está lleno de encinas y no se ve la tierra, vamos, que es un árbol pegado a otro. Para que os hagáis una idea de cómo es un bosque ahora de encinas, muy cerquita de aquí todavía queda uno virgen. Subiendo a Monte Calderón, al Casar. Bueno, pues si vais hacia Monte Calderón, antes de subir la cuesta definitiva que nos lleva a la llanura de Monte Calderón, ¿no os habéis fijado que hay encinares a ambos lados? ¿Por qué hay encinares ahí y no hay en el resto? Porque el resto es terreno más o menos llano, que se han arrancado esas encinas y se cultiva. En esas cuestas el terreno es tan pronunciado que como no se puede cultivar, se han seguido manteniendo las encinas. ¿Vale? Yo creo que habéis pasado por ahí todos. Está relativamente cerca. En cambio, subís a lo que es la llanura para llegar al Casar, una inmensa llanura, ¿cuántos árboles quedan ahí? Ninguno. ¿Qué se ha aprovechado? Pues primero para viviendas, primero para agricultura, para cultivar además campos inmensos, y después una pequeña zona que se ha aprovechado para construir viviendas, Monte Calderón, y un poquito más allá, el Casar, ¿no? O sea que, sí, le hacemos mucho daño al terreno, pero también es verdad que tenemos que vivir. Las actividades humanas, por lo tanto, es el principal agente erosivo que hay ahora mismo contra el relieve. También podemos hacer barbaridades, pero barbaridades que nos vienen bien porque las necesitamos, como por ejemplo las minas al aire libre, que al cabo de años pueden hacer que montañas enteras desaparezcan. Y desaparecen. Esta puede ser una montaña de hierro. Como está llena de hierro, me la voy a cargar, porque después me hace falta el hierro para cualquier cosa. Pero no solamente esto, puede darse también el caso de que un terreno sea más o menos o esté más o menos virgen, pero de repente el gobierno, el Estado o alguien le haga falta para una mejora. Pues porque, por ejemplo, nuestro aeropuerto se ha quedado pequeño y tengo que ampliarlo. Entonces cojo, llego allí y si yo tengo ese terreno, me vienen con un papelito diciendo te lo expropio, o sea, te lo quito, porque el gobierno le hace falta, te doy una indemnización, lógicamente, no te lo van a quitar por la cara, y ahora ya voy a modificar este terreno para construir una gran infraestructura. Pensar lo grande que es un aeropuerto, y más aún el de Madrid, que es uno de los importantes de Europa. Pues todo lo que ha transformado es brutal. Dime. ¿El de Ciudad Real está estancado? No, estancado no, está cerrado, que no funciona. Quisieron hacer ahí un aeropuerto en Ciudad Real para descongestionar el de aquí y nadie lo utiliza. O sea que no es muy práctico. ¿Vale? Por lo tanto, el ser humano, el que más modifica el relieve. Y ojo, modificación que haga el relieve el ser humano, modificación que ya se queda para siempre, ¿eh? Estaba diciendo que pensaréis en qué. Los valles que... Valles que han sido anegados para construir embalses. Esos valles han desaparecido. Ahora en las noticias están saliendo que muchos de esos valles se están recuperando. ¿Por qué?
porque la sequía está haciendo que los embalses ya no tengan agua y están incluso saliendo los pueblos que había ahí. Porque ahí vivía gente que la tuvieron que pagar un dinero para que se largara de allí. Porque había que hacer embalses. Claro, después vosotros querréis tener agua en los grifos, ¿verdad? Pues hay que hacer embalses. Y eso, lógicamente, modifica y bastante. ¿Vale? Por este motivo, es importante que tengamos en cuenta las consecuencias de nuestras actividades en el medio natural y, por supuesto, en el relieve. Aunque quizás donde más daño hace es en la biodiversidad, pero eso ya hablaremos más adelante. De verdad que cada vez quedan menos bosques, cada vez quedan menos animales, cada vez... Y eso hay que preservarlo, ¿vale? Eso es todo, amigos.